Hola amigos de Jubilados y demás, estamos entrando a la Casa de la Historia Insurgente de Bolívar y Chávez, el cual vamos a estar en una charla dictada por el señor Gerardo Cerrada del Banco Central de Venezuela. Gracias, Yulimar. Bueno, muchas gracias al Museo Bolivariano, al Centro Nacional de Estudios Históricos, por darle una tribuna a la numismática. Si hay algo del cual a mí me causa a veces algo de impaciencia, es lo poco que se conoce de numismática en el público venezolano. Mire, hay personas que creen que numismática es leer el futuro a través de las líneas de la mano, confunden quiromancia con numismática, porque le suena algo extraño. Y la numismática está presente en todo ser humano desde que es niño. Porque desde que vamos al colegio, ¿qué nos guardaba mamá en los bolsillos? Mamá y papá, una moneda para la merienda. Y más allá de ese intercambio, que para el cual fue creada la moneda, las monedas son documentos históricos. Y hoy vamos a verlo, aquellos billetes y monedas donde se exalta la figura femenina. Esta presentación se hizo en conmemoración del 50º aniversario de cuando la ONU nombró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Por eso la vamos a ver un poquito larga. Yo voy a tratar de condensarla, de resumirla, pero es que son 4.000 años de historia. Desde la primera mujer que apareció en una moneda, siglo III antes de Cristo, hasta el 2024 cuando apareció Celia Cruz. Entonces vamos a ir por algunas, me voy a detener, pero en otras vamos a pasar rápidamente. ¿Preparado para el viaje? Sí, mire, estas damas que están aquí no aparecen por ser un mero adorno ni un elemento heráldico o ornamental. Están aquí porque se han ganado un puesto en la historia. Han contribuido a que este mundo sea más afable. Gabriel García Márquez, y lo vamos a ver al final, en su libro Vivir para contarlo, él dijo que mientras nosotros los hombres desordenábamos al mundo con nuestra brutalidad histórica, las mujeres ayudaban a ordenarlo. Así que el papel de la mujer en el mundo es preponderante. O si no, mire, ¿quiénes están dirigiendo el mundo en la actualidad? Orates, verdaderos orates que nos tienen al borde de una tercera guerra mundial. Yo me imagino que si una dama estuviera allí, pusiera el punto de equilibrio para que nos sacara de este abismo en que la humanidad está. Bien, bueno, es muy probable que la palabra numismática para muchos no sea muy conocida. ¿Estoy en lo correcto? Primera vez que nos encontramos con la palabra numismática. Bueno, vamos a ver qué es numismática. Y para eso vamos a dar nociones básicas de numismática, como la conceptualización del vocablo. ¿Qué es numismática? La numismática es una ciencia auxiliar de la historia que nos permite, como una ventana, estudiar civilizaciones pasadas, su historia, su ciencia, su religión, su tecnología a la hora de acuñar las piezas. La palabra numismática viene de la voz latina numus, que significa moneda corriente. Esta a su vez viene de la voz griega numixo, costumbre, convención, que a su vez viene de nomos, otra voz griega, ley, convención. Y esto tiene mucho sentido, amigos, porque ¿qué es el dinero? El dinero es un pacto, una convención que hizo un grupo humano para nombrar un objeto como intercambio y que todos los vamos a respetar. No concebimos el dinero en que un grupo lo acepte y otro no. No sería dinero entonces. Entonces, esta etimología encaja perfectamente en lo que es el dinero y la numismática como ciencia que lo estudia. Mucha gente piensa que numismática es nada más monedas y no es así. Cuando nos adentramos a esta fascinante ciencia, vemos que sí, que en términos generales numismática es el que estudia las monedas, pero resulta que la numismática cuenta con otras ciencias hermanas que ayudan a desentrañar desde el presente los nudos propios del pasado. Y estas otras ciencias hermanas son la filatelia, que estudia
sellos postales, estampillas, vexilología. Habíamos escuchado esa ciencia. Estudia las banderas, la vexilología. Y un numismático tiene que estudiar también banderas, porque generalmente las banderas están reflejadas en billetes y moneda. Notafilia. ¿Qué estudia el notáfilo? Billetes. No todo el que colecciona billetes o los estudia es un numismático, es un notáfilo. Y también la medallística, que estudia las medallas, la escripofilia. A ver, ¿cuánto habíamos escuchado esta ciencia? Primera vez, ¿verdad? La escripofilia estudia los bonos bancarios y son tan hermosos y tiene tanta historia y tanto arte en sus diseños que son un campo fascinante de estudio. Y también tenemos la exonumia. Primera vez la exonumia. Estudia las fichas. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque la colección numismática del Banco Central de Venezuela tiene una colección de exonumia única, fascinante, y son las fichas que usaban en los leprocomios donde se encerraban a los leprosos. Y el leprocomio más insigne que tuvo Venezuela estuvo en la isla de Providencia, en el lago de Maracaibo. Allí en 1828 el Libertador decretó la creación de un leprocomio allí. Y ahí se encerraron a los leprosos porque se creía que la lepra era contagiosa. Después hubo otro leprocomio, el de Cabo Blanco, donde hoy está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Eso era un leprocomio. Para fines profilácticos, a ellos les hicieron monedas y billetes para que circularan allí y que el público en general no los tuviera. Afortunadamente, Jacinto Convit inventó la vacuna contra la lepra y mandó a cerrar tanto el leprocomio de Cabo Blanco como el de Providencia. ¿Saben qué año se cerró el de Providencia? Ahorita, 1985. Ya no era necesario tratar a los leprosos como si fueran delincuentes, confinarlos. Mire, antes de que se llamaba Providencia, ¿sabe cómo le decían esa isla? La isla de los mártires, porque la gente que lograba escaparse a nado hacia el puerto de Santa Rita, por ejemplo, echaba una historia de cómo los maltrataban en esa isla. Entonces también llamaron a esa isla, la de Providencia, la isla de los mártires. Bueno, Banco Central tiene una hermosa colección de objetos de exonumia que usaban los leprosos en Cabo Blanco y en Providencia. ¿Le gustó la historia? Cierro el paréntesis entonces para seguir, porque también está la falerística que estudia las condecoraciones. Y en el Banco Central de Venezuela, yo creo que ya te invité, Yulimar, para que ustedes nos visiten. Aquí, a 2-3 cuadras, está el Museo Numismático más grande de Venezuela y está la colección falerística que perteneció al Libertador. Todas las grandes decoraciones del padre Bolívar están exhibidas en el Banco Central. Todos están invitados. Bien. Y también tenemos la sigilografía. Vamos a ver un objeto de la Marina de Guerra de Luis Brión, donde hay un objeto de sigilografía muy importante y poco divulgado. Bueno, vamos ahora en tema, porque en la numismática hay dos ramas que hay que diferenciar. Tenemos la numofilia, que es la afición a coleccionar, y tenemos la numología, lo que estudiamos a las monedas, siempre desde el anclaje de la historia. No todo el que colecciona estudia en profundidad, y no todo, o no todos los que estudiamos tenemos colección. Yo no tengo colección. A veces cuando doy en convenciones, que doy charlas, los organizadores, en agradecimiento a mi tarea divulgativa, me regalan una piecita y eso es lo poco que yo tengo en cuanto a colecciones. Voy a presentarle a este filósofo Livio Andrónico, fue un poeta latino de origen griego del siglo III a.C. y él manifestó que la palabra moneda tiene que estar ligada a la memoria. Para los griegos, moneda es memoria. Y según la teogonía de Siodo, el que estudió todas las mitologías, tanto griega como romana, él mencionaba
Hesiodo, que si un griego moría en batalla, tenía derecho de ir al paraíso griego que se llamaba Hades. Para cruzar Hades había que navegar el lago Estigia, y este señor, Carontes, el barquero, era el que tomaba al difunto, lo montaba al barco y se lo llevaba del mundo de los vivos al inframundo. Pero entonces Caronte le hacía la siguiente pregunta a los muertos: ¿usted quiere recordar su vida pasada? Si el difunto decía, sí, yo quiero recordar mi vida pasada porque fue feliz, entonces beba del río Nemósine. Si el difunto decía, no, yo no quiero recordar mi vida pasada, yo pasé mucho trabajo, entonces le van a beber del río Lete, y hacía que todo se olvidara. Entonces, para los griegos, Nemósine se convirtió en la personificación de la memoria. Luego fue divinizada a través de una nereida que se llamó Nemósine. Los romanos divinizaron a Nemósine y la convirtieron en la diosa Juno Moneta, que era la esposa de Júpiter, que para los griegos es Zeus. O sea que esta sería como Eras en el mundo griego. En el mundo romano era Juno Moneta. Y en el templo de Juno Moneta se hizo el primer taller monetario que le hacía el dinero al Imperio Romano. Y el público empezó a llamar al producto de esa fábrica como la diosa Moneta. Y ahí es donde viene el vocablo moneda en español, moeda en portugués, money en inglés, monnaie en francés, monieta en ruso, moneta en italiano. De la diosa Juno Moneta. Bueno, yo quiero presentarle este estudioso de la numismática. Fue el primer estudio serio, científico de numismática. Estamos hablando del siglo VII de nuestra era. Él es San Isidoro de Sevilla. Y San Isidoro de Sevilla escribió un libro llamado Etimologías, y cuando se refirió a las monedas, dijo, voy a hablar en latín, hablamos latín, ¿verdad? In numismata triam quarentum et metallum pondut et figura, si excita liquide ferit, numismata non erit. Lo tengo que traducir. San Isidoro de Sevilla dijo, si usted está estudiando un objeto y ese objeto no tiene metal, no tiene peso o no tiene figura, eso no es moneda. Numismata non erit, no es moneda. Para que un objeto sea moneda, ¿qué tiene que tener? Metal, peso y figura. Y eso es lo que nosotros los numismáticos estudiamos en una pieza. El metal, imprescindible estudiar el metal para poder clasificarla. Mire, aquí en numismática es el único lugar donde se aplica aquello de que no todo lo que brille es oro. Porque cuando ustedes visiten el Museo Numismático del Banco Central, seguramente se van a dejar hipnotizar por las monedas de oro, morocotas, pachanos, ignorando que al lado hay una piecita de cobre chiquitica, fea, de diseños muy toscos, de manufactura de poca calidad, pero puede cuadruplicar en precio a una moneda de oro. Una pieza de cobrecito, delgadito, y puede valer cuatro veces más que una moneda, por el estudio histórico que hay en ello, no solo del metal. También estudiamos el peso, toda ficha técnica tiene que tener estos datos, pero en cuanto a la figura, para nosotros los numismáticos es vital. Todo lo que vamos a estudiar hoy es a través de la figura. Y la figura para la numismática es tan importante que es que divide a la moneda en anverso y reverso. Así que vámonos entonces a ver grandes numismáticos. Hay personalidades aquí que nos va a sorprender de que fueron grandes coleccionistas y estudiosos. Por ejemplo, Pericles, el del siglo de oro griego. Él fue un gran coleccionista de monedas. Petrarca, el humanista de la Edad Media, también fue un gran numismático. Luis XV, el padre del 16, de Luis XVI, el que decapitaron en la Revolución Francesa. Bueno, Luis XV fue un gran numismático, un fanático de las monedas romanas y griegas. Vamos a ver un amigo, un empleado de él, un abate religioso, llamado Jean Barthélemy. Y Jean Barthélemy conoció a un venezolano y lo enseñó de numismática. Y nos vamos a quedar fascinados
con esa amistad que hizo Jean Barthélemy con ese venezolano que no lo voy a decir quién es todavía. Fernando el Católico también fue un gran numismático. Jorge VI, este fue el rey de la Segunda Guerra Mundial y gobernó Gran Bretaña. El papá de Isabel II, que murió de ¿cuántos años? Tenía más años que un terreno. ¿Cuántos años murió? Como de 90 años. Bueno, él era un gran falerístico. Él era tan apasionado con las condecoraciones que él mismo las diseñaba. Por eso las condecoraciones británicas de la Segunda Guerra Mundial no son muy valiosas, porque este señor hizo condecoración hasta para regalar. Si una señora hacía un buen hervido, te condecoro. Si una señora hizo un buen vestido, yo te condecoro. Mira, hay condecoraciones británicas de la Segunda Guerra Mundial que no tienen ningún valor, porque este señor echaba condecoraciones para la calle a cada rato. Miren quién fue un gran numismático. Él fue el que conoció a Jean Barthélemy en Pompeya, porque Luis XV encomendó a Barthélemy a que buscaran monedas en Pompeya. ¿Recuerdan el Vesubio? Un gran volcán, estalló en el año 79 de nuestra era y se llevó por delante tanto a Pompeya del lado oeste, como a Herculano del lado oeste. Y allí, excavando, buscando moneda, Barthélemy se encontró a Miranda, porque Miranda andaba por allí. Y yo me imagino a este caraqueño curioso, diciéndole, ¿usted qué hace por aquí? Buscando monedas. Y allí es donde Miranda comenzó a tener curiosidad por la numismática. Miranda llegó a tener 6.000 libros. ¿Saben cuántos libros eran de numismática? 66 libros eran de numismática. Y todo inculcado ¿por quién? Por Jean Barthélemy. Y mire quién fue amigo Miranda, de Benjamin Franklin. Este es el padre del papel moneda de los Estados Unidos. Por eso este señor está en el billete de 100. Y él no fue presidente. Pero él escribió sobre hacer un papel moneda desde lo científico. Por eso es que Franklin enseñó a Miranda a hacer billetes. Los primeros billetes venezolanos son de Miranda. Y vamos a ver la similitud con los billetes que hacía Benjamin Franklin. Mira, aquí está Jean-Jacques Barthélemy. Este es el primer billete venezolano. Tiene mucha similitud con los billetes que hizo Benjamin Franklin y con los billetes que circularon en la Revolución Francesa, los llamados asignados. Miren lo que nos enseña numismática. No nos dejaron caer en embuste por estas películas. Si hay una película embustera es esta, ¿no? Me imagino que ustedes vieron con mucha expectativa los funerales de Aquiles, de Patroclo, de Agamenón, de Menelao. ¿Qué le pusieron a los ojos? Error. Eso es embuste. ¿Por qué? Bueno, porque Troya lo escribió Homero en el siglo 8 antes de Cristo. Pero las monedas son del siglo 7. Recuérdense que antes de Cristo la cuenta es regresiva. Pero Homero contaba sucesos que habían pasado en el siglo 11 antes de Cristo. No había moneda. Entonces esos embustes que le ponían a Patroclo, a Menelao, a Héctor, moneda en los ojos, porque no existía, y ni siquiera eran en los ojos, en la boca. Porque los griegos, como no tenían monedero, ni carterita, ni Louis Vuitton, ni nada hecho para guardar monedas, se llevaban las moneditas en la boca a ese mercado. Se han conseguido restos óseos, donde el cráneo en la boca tenían monedas, óbolos, que era una fracción del dracma griego. Así que esto es falso. ¿Cómo van a hacer ustedes cuando vean esto? Bueno, aquí está, mire, la primera moneda es del siglo 7, la Elías se escribió en el siglo 8, sobre hechos del siglo 11 antes de Cristo. La Biblia también tiene sus errorcitos. Ojo, no me malentiendan. No estoy diciendo que la Biblia se equivocó, sino que hubo errores de traducción. Reina, Casiodoro de Reina y Valera, que fueron los que tradujeron la Biblia al castellano del alemán, porque el primero que la tradujo fue el reformador, Lutero.
él lo que hizo fue traducirla del alemán al español, y cuando tradujo Primera de Crónicas 29:7, lo tradujo así: y le dieron al servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas. Y estamos hablando que David y Salomón construyeron el templo de Jerusalén en el año 1000 antes de Cristo. ¿Había moneda? Y entonces, ¿dónde sacaron que 10,000 dracmas? Bueno, tradujeron mal la palabra dracmón, que no era sino el dárico, que era la moneda persa. Porque el imperio que dominaba en esta época era el imperio aqueménida de Ciro el Grande. Y entonces Esdras, cuando escribió el libro de Crónica, lo escribió en el año 430 a.C., lo hizo bajo la concepción monetaria de su tiempo. Entonces él creyó que cuando se estaba construyendo el templo había moneda, y por eso puso que eran dracmas de oro. Para empezar, los dracmas no son de oro, son monedas de plata. ¿Ves? Entonces un error de traducción. Mire, esta es la moneda que mencionó Esdras, quien escribió Crónica, el dárico persa. Aquí hay dos posturas de numismática. Unos dicen que dárico es por el rey Darío y otro es amarillo en persa. Bueno, mire, el predominio masculino en los billetes y en las monedas. Actualmente hay 180 signos monetarios. De los 180 signos monetarios, 117 tienen figuras humanas. Y de esas 117 figuras humanas, el 88% son masculinas. Si sumamos ahí a la reina Isabel, que aparecen muchas billetes y monedas de la Commonwealth, todas aquellas que formaron parte del Imperio Británico, esta cifra sube a 91, lo que nos indica que de cada 10 monedas que andan por el mundo, ¿cuántas tienen figura femenina? Una nada más, para que vean nosotros los feministas todo el trabajo que tenemos, ¿no?, en revertir esto. De cada 10 signos monetarios, uno tiene la figura de una mujer. Vamos a dar un paseíto. Esta es la primera moneda que se acuñó en la historia de la humanidad. Siglo 7 antes de Cristo, el electrum. El electrum es una mezcla natural de plata y oro que se hizo en Lidia, lo que hoy es Turquía. En la capital de Lidia era Sardis, y ahí en Sardis el rey Creso mandó hacer esta moneda y colocó los sellos reales, un león y un toro afrontados, y esta es una marca incusa porque se ve que la agarraban con una pinza para darle el martillazo, ¿verdad? O sea que la primera vez que aparece una imagen en una moneda fue de animales, no aparece seres humanos. Pero Ciro el Grande, en el siglo IV a.C., creó el imperio aqueménida. Ahorita que hay una terrible guerra en el Medio Oriente, que se metieron con Irán. Irán son los persas, ¿verdad? El primer gran imperio, el primer gran imperio por su territorio, fueron los que hoy son los iraníes. El imperio aqueménida que hizo Ciro el Grande. Y Ciro, su nieto, llamado Darío, acuñó la primera moneda con la imagen de un ser humano, el dárico. Ahí es donde los numismáticos decimos, un grupo, no, dárico es por Darío, y otro grupo dice, no, dárico es porque dorado en persa es dárico, porque el rey Darío no se va a bajar, él se creía un dios, él no va a bajar a ponerse como un arquero, porque eso sería rebajar la imagen real. Lo que no saben, ¿verdad?, es que esto que está entre la frontera de Irán e Irak, llamada Behistún, es una enorme inscripción de 20 metros de ancho, 50 de alto, y ahí está el rey Darío. ¿Y qué tiene el rey Darío allí? Un arco, o sea que él sí se colocó como un arquero, porque el imperio aqueménida se hizo poderoso por sus famosos arqueros. Ahí está, el rey Darío con su apariencia de arquero. Y la primera dama que aparece en una moneda, pues no es real, pertenece más bien a la mitología, y es la reina, es la diosa Atenea, ¿verdad? Y en el reverso, ¿qué tenemos?
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un mochuelo, que es un ave pequeña, muy parecida al búho y a la lechuza, pero que es propia de la zona de Grecia. Ahora vean, cuenta la mitología que Atenas le exigió a Zeus que le diera un patrón, una diosa que sirviera de patrono. Y entonces Zeus le dijo, yo no te lo voy a dar. Yo le voy a hablar con mis dioses para ver, para que bajen a Atenas y ellos se promocionen y ustedes votan por quién va a ser su diosa, ¿verdad? Y bajaron 2 dioses a hacer propaganda como si fueran una elección de alcalde. ¿Quién bajó? Bueno, bajó Poseidón y bajó Atenea. Y empezaron a hacer promoción. Voten por mí, yo quiero ser el dios de ustedes. Entonces llegó Poseidón, como somos los hombres pantalleros, y sobre todo hacer hechos con mediatez. Y llegó Poseidón, golpeó la Acrópolis y brotó agua. Y todo el mundo, oh, los hombres decían, mire qué espectáculo, sacó agua. Es salada, pero no importa, pero es agua. Bueno, la espectacularidad, la inmediatez. Y llegó Atenea, sembró un árbol de vid, un árbol de aceituna, dio olivos, sacó el olivo, lo prensó, hizo aceite de oliva, lo vendió y Atenas se hizo famosa por su aceite de olivo. Bien. Aquí no hay necesidad de leer los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Aquí se diferencia claramente la manera de pensar de un hombre y una mujer. Mire cómo piensa la mujer en el futuro, en lo sustentable y en lo sostenible. Y el hombre en lo inmediato, en la pantallería, en lo que se ve y no importa lo del mañana. Por eso es que en estas monedas, en el reverso está el mochuelo y está las hojas de las aceitunas. ¿Ves? Y aquí dice Atenas en griego. Otra figura femenina, pero sigue siendo diosa. No es todavía ser humano. Y es Aretusa, que es la diosa del agua dulce. Los numismáticos coincidimos que el decadragma de Siracusa, lo que hoy sería la isla de Sicilia, en la punta de la bota italiana, es la moneda más hermosa de la antigüedad. Esta es una hermosura. La gente ya en el siglo V antes de Cristo la coleccionaba de lo hermosa que era esta moneda. Mire, está Aretusa rodeada de delfines y en el reverso está un auriga conduciendo un cuadriga y mire quién está coronando. Nike. ¿Conocen a Nike? Nike. Nike es Nike, porque Nike en griego es victoria. Entonces la diosa Victoria está coronando al auriga. Todavía no es un ser humano, todavía sigue siendo una deidad. Otra deidad en el decadragma de, esto es lo que fue Cartago, que fue el único imperio que casi le gana al imperio romano. Aníbal Barca en las guerras púnicas. Y aquí está la diosa Tanit. Y esto, bueno, esto es un personaje, un símbolo de la mitología antigua que es un Pegaso. Pero todavía no aparece la figura de una mujer. Hasta que en el siglo III antes de Cristo, por primera vez se coloca a una mujer real en una moneda. Y es nada más y nada menos que Arsinoe II de Filadelfo. Filadelfo no tiene nada que ver con Filadelfia, ¿verdad? Filadelfo es del griego el que ama a su hermano. Filas, familiar. Delfo, amor, el que ama a su hermano. ¿Y por qué Arsinoe sería la primera mujer en aparecer en una moneda? Vámonos al imperio Seleucia, que es todo lo que heredó después de la muerte de Alejandro Magno. Muere Alejandro Magno y ese vasto territorio se lo rifan, son sus generales. Bueno, Ptolomeo le tocó a Egipto y Ptolomeo tuvo esta hija llamada Arsinoe y la casó con Lisimaco, que heredó Tracia, lo que hoy sería Bulgaria, Hungría. Y entonces cuando mueren ambos, Ptolomeo y Lisimaco, pues quien heredaba era ella. Pero por ser mujer le querían quitar eso. Y entonces ella se plantó y defendió sus territorios que por linaje le correspondía. Y no solo gobernó, sino que hizo a las tierras egipcias,
las tierras tolomaicas y Tracia en grandes potencias financieras. Por eso es que en el reverso colocaron las cornucopias, que es símbolo de la abundancia. Entonces la primera mujer real en aparecer en una moneda, ¿quién fue? Arsinoe segunda de Filadelfia, por Filadelfia, porque amaba a su hermano. Filadelfia, el que ama a su hermano. Esta es una diosa, pero me llama la atención, la diosa Juno Moneta, aparece en este denario, pero me llama la atención el reverso, porque, mire, colocaron las herramientas con que se hacen las monedas, la pinza, el cuño de reverso y el martillo con que se le da. Este es el 46 a.C. y esta sería la primera mujer romana en aparecer en una moneda. Fulvia Flaca Bambalia. Esta mujer se atrevió a irrumpir en el mundo que solo estaba destinado a hombres, la política y lo militar, en la Roma todavía de la República. Y ella se casó con hombres poco brillantes, no tenía nada de brillo, más brillo tenía un zapato de gamuza, pero ella tenía la inteligencia y después de su segunda viudez se casó con un hombre que ella dijo, este hombre es brillante, Marco Antonio. Y Marco Antonio llegó a componer el segundo triunvirato en Roma, pero Marco Antonio cometió un error de irse a Egipto a combatir una sublevación en Egipto y se enamoró ¿de quién? De Cleopatra. Y cuando se enteró esta señora, no regresó a Roma. Él murió por ella, se suicidó y después se suicidó Cleopatra. Dicen que dejándose morder por un aspe. Entonces, Fulvia Flaca Bambalia se convierte en la primera mujer romana en aparecer en una moneda. Miren lo que dijo Octavio, que después se llamó Augusto, el primer emperador. Gracias a Fulvia, Marco Antonio había aprendido a obedecer a una mujer. O sea que a Cleopatra no le costó mucho dominar a Marco Antonio porque ya Fulvia lo había domesticado perfectamente. Y esto lo digo nada más y nada menos que Octavio, que después llegó a ser Augusto, el primer emperador de Roma. Este es un denario de Tiberio donde él puso a su mamá, que era Livia. Mire, es difícil nosotros tener un concepto de Livia como una mujer astuta, inteligente, porque lo deformó esta serie de televisión llamada Yo Claudio. Primero el libro, ¿no?, de Robert Graves, pero luego en los años 70, no sé si muchos lo vimos, una serie de la BBC llamada Yo Claudia, donde Sian Phillips, una actriz galesa, interpretó la propia mujer malvada, la antagonista de las novelas, la que todo lo maquinaba para que su hijo ascendiera al trono. Y así fue. Tiberio, en la línea de sucesión, estaba de sexto y los 5 primeros se murieron. Pero mire cómo murieron. Y le echaron la culpa a la pobre Livia. El primero, que fue Druso Germánico, estaba en un caballo, se cayó y se murió. ¿Qué tiene que ver Livia en eso? El otro, en una guerra, una flecha llegó y se le infectó la herida y se murió. ¿Y qué tiene que ver Livia? Pero Robert Graves en su novela la puso como que no, que fue ella que fue eliminando uno a uno para que su hijo Tiberio llegara al trono, y llegó al trono, estando de sexto. Mire, este es un sestercio de Calígula. Si yo digo Calígula, ¿ustedes se imaginan a quién? Al loco, ¿verdad? Bueno, sí tenía cierto rasgo de locura, al punto que colocó a sus hermanas, dice, por lo menos Suetonio Tranquilo, en el libro, en su obra La vida de los 12 Césares, que él tuvo amores incestuosos con sus hermanas. Y por eso las colocó allí. Agripina, Drusila y Líbila, y que con todas tuvo amores incestuosos. Pero lo dijo Suetonio, que amigo de Calígula no era, ¿verdad? Mire cómo también la moneda no solo exalta a la mujer, sino la humilla. Mire, este es un sestercio de Vespasiano. Recuerden que en el año 70 los judíos se sublevan ante Roma. Nerón, en el año 68, Nerón envía a Vespasiano a combatirlo. En el interés muere Nerón. Vespasiano regresa a Roma y dejó en su lugar a Tito. Tito no tenía
la paciencia de su papá Vespasiano, y destruyó a Jerusalén y destruyó al templo. Entonces acuñaron esta moneda a falta de WhatsApp, Instagram, televisión, radio. Esta es la manera de decirle al mundo: Judea se sublevó y fue destruida. Vean, Judea ha sido capturada. Y vean cómo está un soldado romano victorioso y esta mujer llorando es el pueblo judío. Ahí la vemos bien, ¿verdad? Pero vean otras. Este Aureo, tenemos a un judío prisionero y sigue estando la mujer llorando, representando a Judea porque le destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. Mire, este es el arco de Tito que está en Roma, recordando esa victoria. Mire cómo pusieron los soldados saqueando el templo de Jerusalén. Y eso era una gracia para ellos. Saqueamos el templo de Jerusalén. Y esta moneda, observen que un denario, mire cómo pusieron a Judea, una mujer, mira cómo la ataron, y está en evidente grado, en evidente estado de gravidez, como un mensaje diciéndole: no me importa que usted sea mujer o que esté preñada. Si usted desafió la Pax Romana, esto es lo que le espera. Y para que no quedara duda de quién estaba allí, era Judea, pusieron aquí Iudea, Judea. Las monedas no siempre exaltan a la mujer, también ha sido utilizada para humillarlas, ¿verdad? Bueno, Zenobia, lo que hoy es Siria, fue una mujer extraordinaria, dicen que era una mujer hermosa. Ella fue la que soportó que el imperio persa invadiera territorio romano. Y entonces Zenobia enfrentó a los persas en lo que hoy es Siria y los contuvo. Esto fue el terrible año del siglo III romano, el que conocemos como la crisis del siglo III. Mire, nada más en un año hubo 8 emperadores. En el 238, 8 emperadores hubo en Roma. Maximino el Tracio, Jordano I, Jordano II, Bubieno, Papieno, Jordano III, y después llegó uno llamado Caro, y más o menos controló el imperio, pero el imperio estaba tan mal de suerte que Caro salió a acampar en las afueras de Roma. Esa noche hubo una tormenta, le cayó un rayo y lo mató. Y otra vez Roma en el caos. Aprovechando ese caos, Zenobia se nombró reina. Y eso no le importó al imperio romano porque estaba conteniendo aquí a los persas sasánidas. Pero Zenobia cometió un error. Mandó a acuñar monedas. El emperador se hizo el loco. El único que podía acuñar moneda era el emperador. Se hizo el loco, pero cuando acuñó una moneda y puso su nombre, Zenobia Augusta, ahí sí el emperador dijo: no, tú eres una nabatea. Así le decían los romanos a los árabes, nabateo. Tú eres una nabatea, los únicos augustos somos nosotros. Y entonces ahí sí la fue a buscar. Salió Aureliano, que era el emperador, y capturó a Zenobia. Mire, este cuadro es de Gianberto Pietielli, está en el Museo del Prado, y aquí está el emperador Aureliano, y aquí está Zenobia, rogando para que no le mataran a su hijo Babalato. Y lo mataron de todas maneras. No llegó vivo a Roma, el hijo. Y aquí está Zenobia en esta pintura de Shellman, donde ella está viendo por última vez a Palmira. Pero mire cómo Aureliano la llenó de cadenas de oro, porque la costumbre era llevarse a los conquistados hasta Roma, exhibirlos ante todo el mundo, llevarlos ante el templo de Júpiter y ahí lo ejecutaban. No se sabe cómo murió Zenobia. Hay 2 versiones. Una, que tal cual como lo acabo de decir, Aureliano ordenó que Zenobia fuera arrastrada por toda Roma, llevada ante el templo de Júpiter y ahí la ejecutaron. Versión 2, que Aureliano se enamoró tanto de la belleza y de la inteligencia de Zenobia que le perdonó la vida, le dio una villa en Tívoli y allí vivió toda su vida hasta que murió en la más absoluta ancianidad. Ustedes escogerán qué versión más les gusta, ¿no? Seguro la segunda, ¿verdad? Porque esa es la que presenta. Mire, aquí está Aureliano capturando a Zenobia y a Babalato, su hijo. Y ya en esta no aparece Babalato, aparece
Zenobia nada más, ya se habían echado el pico a Babalato. Mire, pero según este libro, lo recomiendo, La prisionera de Roma, donde habla sobre Zenobia. José Luis del Corral, que no es un escritor aprendiz, mire, él es el que asesoró al escritor Ridley Scott, el mismo de Gladiador 1, Gladiador 2 y 1492, El Conquista del Paraíso, ¿no? Todas esas películas históricas de Scott eran asesorados por Del Corral. Y Del Corral dice que Zenobia murió de anciana porque Aureliano se enamoró de ella. Mire, aquí está José Luis del Corral. Esta película es muy buena, 1492. Y esto yo sé que ustedes ayer lo vieron. No, estamos hablando de Lucila y de Cómodo. Ayer la vieron. ¿Cómo y que no la vieron? ¿A que sí la vieron ayer? En TNT. Son ellos. Eso es embuste de que ellos tuvieron amores incestuosos. Es cierto que si era un loco, fanático de las peleas de gladiadores, eso es cierto. Pero de que él mató a Marco Aurelio, tampoco era mentira. Él murió de anciano. Pero en la película pasa como que él lo asesina. No, eso no pasó así. No pasó así. Mire, vámonos ya a nuestro hemisferio. Aquí están los reyes católicos y aparece Isabel, la católica, en estas 4 excelentes, acuñadas en 1497. Y esta es 2 ducados, donde está otra mujer llamada Juana la Loca, hija de Isabel. Pero ¿saben por qué le decían Juana la Loca? Porque ella estaba perdidamente enamorada de su esposo, que se llamaba Felipe el Hermoso, le decían así. Y entonces, como ella manifestaba su amor públicamente, y eso no le estaba permitido a las mujeres, entonces decían que también era para quitarle el poder. Tanto Felipe como el papá, el mismo Fernando, metió a la hija en un convento y ahí estuvo 47 años prisionera, simplemente porque demostraba a su esposo amor y cariño en público, y eso no le estaba permitido a las mujeres antes. Mire, para los territorios de ultramar no ponían la figura de los reyes, ponían las columnas de Hércules, ¿no? Bueno, y esta sería la primera mujer en una moneda de los Estados Unidos, una moneda muy valiosa hoy, la famosa Flying Hair de 1794. Si ustedes tienen por ahí un bono donde le van a pagar $10 millones, no los gasten y adquieran esto. Porque eso fue lo que se pagó en la última subasta, por el Flying Hair. Bueno, y esta es una mujer que apareció en las monedas francesas de la Segunda República. En la Segunda República Francesa trató de instaurarse lo que era el republicanismo. Se llamó un concurso para que se diseñaran monedas representando a Marianne, que es la República Francesa. Y esto lo hizo quien ganó el concurso, que se llamó Eugène Audinet. Me parece una imagen hermosa. No es la libertad, es Ceres, diosa de la agricultura. Y este es de un personaje que tiene que ver mucho con nosotros. Desiré Albert Barré. Él no ganó. Él quedaría como en 4º, 5º lugar en ese concurso. Pero yo quiero que ustedes graben esta imagen en su memoria, porque la vamos a ver en algo importante más adelante. Vean que tiene una corona de niños, que son las virtudes teologales. Me parece una moneda muy hermosa, de Barré. Barré no ganó el concurso, pero guardó el diseño para otro, que más adelante la vamos a ver en la numismática venezolana. ¿Sí? Vámonos. Vexilología. Esta es la primera bandera que propuso Miranda en 1811, la misma que él trajo en 1806. Pero cuando el Congreso le dijo, Miranda, una propuesta de bandera el 14 de julio de 1811, él propuso esta, colocando a una india, una figura femenina, con una pica o lanza, y en la punta que tiene un gorro frigio. Un gorro frigio que es símbolo de la libertad, y por primera vez aparece una mujer en el republicanismo venezolano, una india. Vean estas monedas. ¿Por qué Miranda puso a una mujer con una pica? Porque en la antigua Roma, cuando se le da la libertad a los esclavos, le daban un gorro frigio o un pileo, un gorro pileo.
Y entonces el esclavo tenía que poner ese gorro en una pica e ir por todo el pueblo mostrándolo para que supiera que era libre. Entonces de esa manera él decía, yo ya no soy esclavo, ya soy libre. Y esto pasó en la heráldica americana, donde en una pica está el gorro frijo denunciando, yo ya soy libre. Por eso Miranda, que era un extraordinario numismático, conocedor de la heráldica, propuso esa bandera. Mire, sigilografía. ¿Qué estudia la sigilografía? Los sellos. Vean este sello del almirantazgo, posiblemente hecho por Luis Brión en 1816. No se ve bien, ¿verdad? Vean, es esto. Una india pidiéndole auxilio ¿a quién? A la libertad, y aquí está con la pica y el gorro frigio. Ese era el sello del almirantazgo, posiblemente de Luis Brión. Es una especulación mía. Simplemente lo asocio por la fecha, ¿no? Que ya era almirante de la República. Ahí está, mire, auxilio pidiendo la India a la libertad. ¿Ve? Y este es el primer escudo que hizo el libertador, puño y letra de mano de Bolívar. Mire, colocó a una mujer en representación del río Magdalena y a un hombre en representación del Orinoco. ¿Ve? Pero mire, está una mujer. Este escudo duró un año porque en 1821 se consideró que este era muy complicado y se hizo más sencillo, que lo vamos a ver. Pero vamos a analizarlo. Mire, tiene el cóndor, ave suramericana, tiene 3 estrellas. ¿Por qué 3 estrellas? Cundinamarca, y Quito y Venezuela. Y tiene, mire, un cetro en 3 pedazos. ¿Y están viendo lo que está aquí? El caballo, pero corriendo hacia la derecha de quién. No, izquierda quien lo ve, pero del escudo, porque el escudo tiene cuerpo. El escudo tiene cuerpo. Pues mire, ahí está el caballo, blanco indómito, símbolo de la libertad. Ahí está el caballo, pero luego con los movimientos, mire, este es el escudo que después se simplificó. Cuando Venezuela se separó de Colombia, se quedó sin símbolos heráldicos y entonces José Antonio Páez mandó a replicar el escudo, pero para no parecerse al escudo bolivariano, lo puso boca abajo las cornucopias. No quería nada que ver, no quería que todo lo que se estaba construyendo tuviera que ver con lo bolivariano. Por eso es que volteó las cornucopias. Ahora vean cuando mandó a hacer el escudo. Ni siquiera es hecho por un venezolano. Esto lo hizo el encargado de negocios en Venezuela, que era inglés, Robert K. Porter, y el dibujo sí lo hizo Carmelo Fernández, pero todo lo que le dictaba Porter. Y mire, cuando hicieron el caballo, no lo pusieron como el caballo del escudo de Colombia. Tenía que diferenciarse. O sea, este es un caballo antibolivariano, contrario al que se había hecho en el escudo que hizo el Libertador. Mire, esto lo hizo la Gran Colombia. Está una mujer en representación de la India, y aquí está Marián, la libertad, en las monedas de oro, y este es el primer billete venezolano donde aparece una mujer del Banco Nacional de Venezuela, y hay una mujer alegoría, ¿no? Ahí está. Es un billete muy cotizado en la notafilia venezolana. Es muy difícil de conseguir en buen estado, del Banco Nacional de Venezuela. Y aquí tenemos, por primera vez aparece el escudo de Venezuela en un billete. Y esta es una moneda que se hizo en 1843. Está la libertad con gorro frigio. No había muchas monedas. Mira lo que hacía el venezolano cuando había escasez. Picaba la moneda en 4 para dar vuelto. Y esto fue moneda, como era puntiaguda y pullaba en los bolsillos, ¿cómo la llamó el venezolano? La puya. Cuando la picaba por la mitad, medio. La expresión no tengo ni medio partido por la mitad, no tengo ni medio partido por la mitad, en esa época. Mire, le sonríe, esta es una moneda que se hizo en 1858 para Venezuela, pero le sonríe la imagen, la de Barré, con que él ganó, solo que le quitó la corona de niño y le puso una diadema. Libertad. Esta moneda para nosotros los venezolanos es importante porque es la primera moneda con el escudo de Venezuela. ¿Qué año?
1858. Mira, ahí está, con que ganó Barré el concurso 10 años antes. Y esta es la antecesora de la locha, porque Barré diseñó esta moneda para una pieza de 2,5 centavos. ¿Y a quién puso? A Ceres. Pero, inexplicablemente, esto es en tiempo de los Monagas, del tercer gobierno de José Tadeo, cuando ganó con la Revolución Azul en 1868. Pero entonces esto se engavetó porque murió Monagas, subió Guzmán Blanco, siendo Guzmán Blanco tan francófilo, no entendemos por qué no puso esto a circular, ¿verdad? Porque era hecho por Barré, con rasgos franceses. Entonces él se va a los Estados Unidos para hacer esta cosa horrorosa, que fue nuestra primera locha. ¿Qué rasgo artístico hay aquí? Díganme. De pana, de pana. Nada. Y esta es nuestra primera locha. Bueno, vean este billete del Banco Caracas donde hay una dama. Atención con las alegorías y lo artístico de los billetes venezolanos del siglo XIX. No se ha creado el Banco Central todavía. Vean este hermoso billete de Banco de Maracaibo. Vean este donde está la libertad con este hermoso gorro frigio del Banco de Maracaibo de 1917. Vean esto del Banco de Carabobo. Damas, cuando ustedes le digan a sus parejas, tú eres más falso que un billete de 30, no lo digan más, porque hubo billete de 30. Si a usted le dice, tú eres más falso que un billete de 30, discúlpeme, pero en la numismática hay billete de 30 del Banco de Carabobo. Y de paso un billete hermoso. Vean este del Banco de Venezuela de 1.000 bolívares. Vean esta imagen de la alegoría de la mujer. Indiscutiblemente tiene que tener una influencia del cuadro de Eugene Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Mire, con el torso desnudo. Me pareció un billete muy hermoso, muy hermoso. Y este, bueno, del Banco Caracas, otra vez una dama con el gorro frigio, muy a lo pitufo. ¿Qué hace un pitufo con gorro frigio? Porque eso que tienen los pitufos es un gorro frigio. Todavía no lo he podido entender, ¿no? Vean este billete del Banco Comercial de Maracaibo. Aquí la mujer es representación de la fertilidad. Aquí de la sabiduría en un billete del Banco Venezolano de Crédito, muy bello, los billetes del Banco Venezolano de Crédito. Todavía está vivo este banco, todavía anda por ahí. El año pasado cumplió 100 años. Vamos un poquito al Banco Central. Les presento la primera sede del Banco Central. Esquina de Veroes. Lo alquiló el Banco Central por la astronómica suma de 2.000 bolívares mensual. ¿A quién? Al Standard Oil Company. Hoy sería la ExxonMobil. Se lo alquiló al Banco Central. Ahí estuvimos de 1941 hasta 1947, cuando se inauguró la sede donde hoy está la torre. Aquí hoy está la torre del banco. Esto lo hizo un arquitecto llamado Gustavo Wallis. Cuando se construyó la sede, aquí, estamos ubicados, aquí está la torre del Banco Central. Bueno, hubo que derrumbar esto. Cuenta la hija de Tomás Sanabria, que es amiga mía, Loli Sanabria, que su papá fue a hablar con Gustavo Wallis y decirle, maestro, hay que tumbar esa torre, hay que tumbar ese edificio. Y que Wallis le dijo, el progreso está llamando, échela abajo. Tumbaron esta hermosura y ahí construyeron la torre financiera. Y es esto. Aquí donde estuvo el edificio de Gustavo Wallis. Bien. Pero el Banco Central no ha hecho muchos billetes con figuras femeninas, solo 2. ¿Quién es ella? ¿Dónde nació Luisa Cáceres Arismendi? Muy bien, porque siempre lo asocian con Margarita por Juan Bautista Arismendi, teniendo ellos méritos propios. No, ella fue la esposa de Juan Bautista Arismendi. Ella fue caraqueña, nació en Caracas y fue la primera mujer que llegó, que fue al Panteón. Y bueno, la segunda mujer fue Josefa Camejo, otra gran mujer de nuestra historia. Vámonos ahora con la mujer en América Latina rapidito. Ahora aquí se va a meter chola porque ya lo veo cansadito. Eva Perón. Eva Perón. Mire, yo creo que la muerte de Eva Perón fue más apoteósica que la vida, porque ustedes supieron que robaron el cadáver de Eva Perón. Murió Eva Perón. Domingo Perón, su esposa, la mandó a embalsamar y la puso en el edificio del Consejo de los Trabajadores de Argentina,
Cuando le dan un golpe a Domingo Perón, para evitar que la gente le hiciera culto al cadáver de Eva, robaron el cadáver de Eva Perón y estuvo perdido. Se lo dieron a un esbirro de los golpistas y el esbirro lo escondió en el closet. La gente empezó a decir dónde podía estar el cadáver de Eva Perón. Y entonces el esbirro que la tenía escondida llegaba y se la mostraba a sus amigos. Va a presentarte una amiga. Salió Eva Perón. Una noche el tipo escuchó ruidos y dijo, nada, estos son los peronistas que vienen a rescatar el cadáver. Y vio una sombra, agarró la pistola y le vació la pistola. Era su mujer, que estaba embarazada. Entonces, lo de la Junta dijeron, no, mi hermano, sácame ese cadáver. Y se lo llevaron. Apareció en Italia. Cuando Domingo Perón retorna, en 1974, mandó a traer el cadáver de Eva, pero le dieron cristiana sepultura. ¿Ah? Pero dígame si no fue más epopéica la muerte de Eva Perón que su misma vida, que ya es mucho, porque la vida de Eva Perón fue de verdad extraordinaria. Mire, esta es la primera mujer que aparece en un billete de $10 del Canadá, Viola Desmond. Esta antecedió a lo que hizo Rosa Parks en los Estados Unidos, que no se quiso sentar donde le decían los blancos. Como era negra, tenía que irse para atrás. Entonces ella dijo, Rosa Parks, dijo, no, yo pagué mi pasaje, yo me voy aquí. Y bueno, eso fue en Montgomery, Alabama. Y eso produjo manifestaciones multitudinarias. Bueno, antes de eso, 9 años antes de Rosa Parks, Viola Desmond se negó a sentarse en Canadá, donde se sentaban los negros. No, si yo pagué mi entrada, la sacaron con la policía. Bueno, y el Canadá en el año 2018 le hizo este billete en homenaje a Viola Desmond. Y Débora Arango fue una mujer bogotana que empezó a dibujar mujeres desnudas y eso fue un escándalo. Le hicieron un homenaje en este billete de 2,000 pesos. ¿Quién es esta? La primera mujer que se ganó un premio Nobel de literatura en 1945. Lucila Godoy Alcayaga. Palopana, Gabriela Mistral. Pero el verdadero nombre fue Lucila Godoy Alcayaga. Jóvenes, si usted quiere anotarse una chica, léanse el poemario Lagar de Gabriela Mistral y se lo recita a su novio. Yo lo hacía y decían que eran míos. Y una vez una novia me dijo, mira que por ahí anda una Gabriela Mistral con tus poemas. Y yo, ups. Vean esta moneda, corrijo, medalla, ¿se la han querido endosar al Banco Central del Ecuador? No, alguien la hizo un particular, pero nos llama la atención porque aquí está Manuelita Sáenz con el Sol del Perú. Porque ¿cómo asociamos a Manuelita Sáenz? Que fue la compañera sentimental del Libertador. Pero José San Martín condecoró a Manuela Sáenz con el Sol del Perú 1 año antes de que Manuela conociera al Libertador. Ellos se conocieron en 1823 en una fiesta en Quito. Yo me imagino al Libertador. Y esa condecoración, señora Sáenz, me la dio el protector del Perú, José de San Martín. 1 año después es cuando San Martín le da el Sol del Perú a Bolívar, que está exhibido en el Banco Central, por cierto. Pero ¿quién lo tuvo 1 año antes? Manuelita Sáenz. O sea que los méritos de Manuela no es porque fue compañera de Bolívar, sino que se los ganó. Sobre los Estados Unidos. En el año 2015, Barack Obama le dijo a su secretario del Tesoro, vamos a hacer un billete con una mujer. Porque no puede ser que no hayan billetes con mujeres. Y por supuesto tenía que ser de color. ¿Qué hizo Barack Obama? Vamos a poner, no, esto es una recreación, esto no es el billete. Pero ella propuso a una mujer negra en un billete. ¿En cuál billete? En el de $20. Para sacar a Andrew Jackson. Porque Andrew Jackson fue un esclavista, llegó a tener 3,000 esclavos. Y eso Obama decía, pero ¿cómo vamos a tener un esclavista en un billete? No, vamos a poner a Harriet Tubman, que fue una esclava que empezó a liberar esclavos del sur y se los llevaba al norte por caminos escondidos, ¿no? Llegó a liberar 300 esclavos. Hay una película de ella,
Harriet. Tremenda película. Quien hizo el papel de Harriet Tubman fue esta actriz, Cynthia Erivo. No sé si se ganó un Oscar, pero sí estuvo nominada a ella. Ah, bueno, todo estaba bien. Llegó un señor que no quiero nombrar como presidente de los Estados Unidos, que está hoy, y dijo, no, se queda él, porque este es el símbolo del empresario que progresa. Tener 3.000 empleados, esclavos, eso es algo que denota que era un buen comerciante. Y bueno, se quedó Harriet Tubman en un proyecto de Barack Obama. Y mire quién está aquí. Celia Cruz en 25 centavos de dólar. Y mira lo que pusieron. Azúcar. Esto está en lo que llaman los cuartos de dólar. Bueno, esta es la reina Nani, que también hizo lo mismo que Harriet Tubman, liberar esclavos en Jamaica. Y esta es Chabuca Grande en billetes del Perú. Ella fue la que escribió la flor de la canela, que es como el alma llanera de los peruanos. Después del himno, la flor de la canela. No. ¿Sí la recuerdan? No me obliguen a cantarla, por favor. Tú tienes este de Chabuca Grande, tremenda compositora. Bueno, y también del Perú tenemos a la primera santa de América, que fue Santa Rosa de Lima. Pero vean este hermoso billete del 91 y la del 2012 más hermosa todavía, Santa Rosa de Lima, que también fue poetisa, por cierto. Y miren quién está en este billete de 500 pesos. Frida Kahlo. ¿Saben quién está en el reverso? El marido. Mire, si hubo un matrimonio explosivo, fue este, ¿vio? A los que creen que existe la vida después de la vida, Frida Kahlo debe estarse revolcando en la tumba, porque cómo se pelearon estos dos, hermano. Y llegó el Banco de México y los unió en un billete. Mire, Frida Kahlo fue la primera mujer mexicana en exponer en el Museo del Louvre. Las obras de Frida Kahlo son hermosísimas. Tuvo una vida difícil por múltiples enfermedades. Bueno, más operaciones que el libro de Baldor. Se la operaron como 80 veces a la pobre señora. Creo que fue por un accidente de tránsito. Que la operaron y los dolores. Bueno, vean las obras de Frida Kahlo, como el reflejo. Usted ve una obra de Kahlo y siente los dolores. Terrible la vida de Frida Kahlo. Y este señor, bueno, todo un personaje, este Diego Rivera. Es un muérgano, ¿no? Un muérgano. Ya que estamos en México, yo quiero contarles sobre la gitana. Este es uno de los billetes más hermosos de la numismática. Cada vez que los numismáticos nos reunimos en congresos mundiales, siempre votamos el billete más feo, el billete más bonito. En el último congreso mundial que yo estuve, ¿cuál es el billete más bello? Y bueno, estaba este y yo voté por este. Le dicen la gitana, pero vean la historia de este billete. 1925, Plutarco Elías Calle, presidente de México, crea el Banco de México y pone al frente a Alberto Pani. Y Alberto Pani se va a Nueva York para empezar a hacer billetes en la American Banknote. Y en vez de llevarse a su esposa, se llevó al amante. Gloria Faure, ¿no? Cuando se enteraron en Nueva York, fue un escándalo. Se lo dijeron a Plutarco Elías Calle y Plutarco, ay, gracias. Y Plutarco Elías Calle dijo, yo en mi gabinete no tengo eunuco. Si él quiere tener su amante, ese es su problema. Le gustó el chisme, me están calladitos. Estalló el escándalo y Pani tuvo que renunciar. Y se volvió a México, pero quedó este trabajo inconcluso. La American Banknote se comunica de nuevo con Alberto Pani y le dice, ajá, no nos ha enviado qué imagen va a estar en el billete. Ahí qué imagen le envió a molestarlo. A la de su amante, Gloria Faure. Y entonces el amante de Alberto Pani estuvo en los billetes mexicanos desde 1927 hasta 1978. ¿Ah? Lo que hizo ese muérgano de Alberto Pani en Los Andes le hicimos la moza. Era la moza de él. Bueno, mire, este es un billete del Paraguay donde está Dora del Cerro, pero vean lo curioso del tarro. ¿No? Esta es la foto, pero mire cómo está aquí en el billete, cómo está en esta moneda. Siempre cambió de posición. Esta fue una gran cantante de música folclórica
paraguaya. Mi respeto a las mariposas. Ellas son Patria, Minerva y María Teresa. Fueron asesinadas por Leonidas Trujillo. Chapita le decían, un dictador terrible que hubo en República Dominicana. Ellas fueron asesinadas el 27 de noviembre de 1962. Por eso el 27 de noviembre la ONU lo declaró como el Día contra la Violencia hacia la Mujer, en recuerdo de las mariposas. Me parece un billete muy hermoso de República Dominicana, de las mariposas. ¿Ve? Vámonos para África rapidito. Vean, por la cultura de África no se le hace mucha relevancia a mujeres en específico, simplemente sirven de alegoría. Aquí está una alegoría sobre la negritud de la mujer, del africano, un billete muy hermoso, ¿no? De Zambia. Vean este de Madagascar, también esta mujer es representativa, alegórica. Esta de Camerún, la mujer trabajando, de 5.000 francos, muy bella también. Vean esta de Somalilandia, vean la hermosura de la negritud de Somalilandia. Mire, no es Somalia. Un trozo de Somalia se separó y se llamó Somalilandia. Muy pocos países lo reconocen, pero ya hicieron billetes. Pero este billete es hermoso, vean el reverso. Hermoso. Mire, un ejercicio. Vean con toda la concentración el centro. Concéntrense para que vean cómo la notafilia nos puede mandar mensajes. Concéntrense. Concéntrense. ¿Qué nos quiere decir? Próximo campeón. Vamos para Asia y con esto vamos finalizando. Mire, esto es lo que llamaban la Indochina. La Indochina eran lo que hoy son 3 países: Laos, Camboya y Vietnam. También le decían la Conchinchina. Yo recuerdo a mi mamá decía, no, eso te voy a mandar para la Conchinchina, porque eso era lejísimo. Y es la Indochina, lo que son Laos, Camboya y Vietnam. Mire qué hermoso billete. Este es de Corazón Aquino, la primera presidenta de Filipinas. Pero, ¿qué decían de Corazón Aquino? No que sacó a Filipinas de una crisis, sino que tenía 800 pares de zapatos. La narrativa machista, ¿no? No, ella tenía 800 pares de zapatos, pero sacó a Filipinas de una crisis económica en los 80. Bueno, mire este billete de China, la belleza de 2 mujeres con trajes típicos de China, y este es de Corea del Norte, Pyongyang, este es de Corea del Sur, Seúl, y este es de Japón, Ume Techuda, que fue quien introdujo que la mujer tiene que educarse de niña, porque antes la formal era para la geisha, pero yo no, vale, una mujer tiene que educarse, no para eso nada más. Y en Europa, esta estampilla de Flora Tristán, mire, el presidente Maduro dio una instrucción de que se averiguara si Flora Tristán fue hija del Libertador, porque siempre los historiadores tenemos esa dicotomía. ¿Fue Flora Tristán hija del Libertador? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero si es así, esto sería una revolución histórica muy pocas veces vista. Porque Flora Tristán tuvo una hija llamada El Niet, y El Niet tuvo un hijo que fue un gran pintor, Paul Gauguin. O sea que si Flora Tristán fue hija de Bolívar, Paul Gauguin sería bisnieto del Libertador. Y eso se puede hacer porque tenemos el ADN del Libertador y sabemos dónde está enterrada Flora Tristán. Recomiendo este libro de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. Léanse, le va a fascinar. Habla sobre Flora Tristán y Paul Gauguin, ¿no? Y mire, sabemos que ella está enterrada en Burdeos. Lo que hay es que exhumar el cuerpo de Flora Tristán y compararlo con el ADN del Libertador. Y ya sabemos si Flora Tristán fue hija de Bolívar. Yo diría que sí. Porque Flora Tristán fue la primera mujer revolucionaria de Europa. Eso de proletarios del mundo unidos, eso no es de Marx, eso es de Flora Tristán. Y Marx lo dijo, esto no es una frase mía, esta frase se la tomo prestada a Flora Tristán, una gran revolucionaria, feminista como nadie. Y a propósito de Marx, vean este billete de 100 marcos, el reverso es muy hermoso, una calle de Berlín. Pero Marx tuvo una esposa que se llamó Jenny Westbott Fallen, y ella era la que le mejoraba todos los textos a Marx.
El Capital, todo eso se lo mejoraba. En redacción, Jenny von Westphalen. Pero ¿de quién se habla? De Madame Curie, en los billetes de 500 francos de Francia, está su esposo. ¿Cómo se llama el esposo? ¿Cómo se llama el esposo de Madame Curie? Se ganaron un Nobel. Pierre Curie. Entre ambos descubrieron el radio, el polonio. Bueno, y este es un billete de 1994. Vean, como ella descubrió el radio en la Primera Guerra Mundial, ya viuda, porque él murió atropellado por una carreta. Ella en la Primera Guerra Mundial con este carro empezaba por las trincheras a sacarle radiografía a los heridos, porque antes usted se fracturaba, le amputaban el brazo, porque como no se sabía que habían fracturas, entonces ella con su invento, porque había descubierto el radio, que podía atravesar la piel, empezó a hacerle radiografía a los heridos. No, mira, inmovilízalo y no va a perder el pie, la pierna. Y a este carro los soldados lo llamaban Petit Curie, el pequeño Curie. Y está en este billete de 500 francos. Y aquí está el Petit Curie, mire, Madame Curie con su Petit Curie sacándole radiografía en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero aquí está en este de 20.000 zloty, porque aparece en dos países, en Polonia, su tierra natal, y en Francia, porque ella después se hizo ciudadana francesa. Mire, y este de 20 zloty, aquí está el radio, en la tabla periódica, y esta frase que me gustó, es del Nobel. Es la única ser humano que se ha ganado 2 Nobel en diferentes disciplinas, en física y en química, más nadie. Y la hija también se ganó, ya vamos a hablar de la hija, Miguel. Mire, lo que ella dijo: he descubierto el radio, pero no lo creé, entonces no es mío, pertenece a la humanidad. Y aparece en este billete. Cuando ella quedó viuda, se enamoró de un alumno de su profesor, David Lovenjin, y eso fue un escándalo. Pero si hubiese sido al revés, ¿verdad? Uy, el tipo levantándose muchachita. Pero como fue al revés, todo el mundo la atacó. El tipo era casado. Entonces le empezaron a decir la roba marido, la quita marido, en la prensa fue difamada, como ustedes no tienen una idea. Y bueno, ella tuvo que terminar con el tipo. Pero lo que son las cosas de la vida, Einstein la defendió, le mandó una carta del 23 de noviembre del año 11. Si la chusma sigue ocupándose de usted, simplemente no lea esa basofia, sino déjela para el reptil para el cual ha sido fabricada. ¿Firma? Albert Einstein. O sea, Einstein se puso de parte de Madame Curie en esa guerra. Pero mire con lo que es la vida. Los hijos se casaron. Los hijos se llegaron a casar. Michel Lanvegin se casó con el hijo de Madame Curie. Yo creo que ella está viva todavía. No, sí, ella como que está viva todavía. Él sí murió en el año 85. Sí, ella está viva, 1927. Mire, esto me lo regalaron a mí, es una de las piezas que yo más, es la única pieza que yo guardo, y es Olympia Jules, que fue quien luchó en la Revolución Francesa por los derechos de la mujer, porque se escribió los derechos del hombre y ella dijo, ¿y los de la mujer? Ella lo escribió y a ver qué le costó, la guillotina. Por eso Robespierre la llevó a la guillotina. Bueno, esto es la reina Isabel. Mira, aparecen 33 billetes de 15 estados de 53 países. Y este es un pintor español llamado Julio Romero, donde pintó a esta señora, la acosó sexualmente, ella lo denunció y ahí quién perdió, ella. Ya estando anciana, ella volvió a rectificar: ese tipo abusó de mí, me acosó sexualmente, pues yo fui la modelo de ella. Y en esa entrevista ella dijo: mire, mi imagen apareció en 1.000 millones de billetes y yo morí sin un centavo, muero pobre. Y la enterró fue la caridad del sitio donde vivió. Por eso pusieron en su lápida: pasó sin pena ni gloria, sin tránsito por el mundo. Eso fue el leitmotiv que le pusieron. Mire, Jane Austen, una autora inglesa, recomiendo estos libros, El Orgullo y Prejuicio, y esta película donde sintetizan la psicología del personaje. Todo con lo que era Jane
Austin, lo pusieron en cada uno de los personajes de la película. Bueno, y este es Florence Nightingale, en el reverso. Esta fue una enemiga, James Berry, y cuando le hicieron la autopsia a ella, era un hombre. Corrijo, era una mujer. Ella se tuvo que disfrazar de hombre para poder estudiar medicina. Dicen que ella fue hija de Miranda, porque si nosotros leemos la tesis de grado de medicina, ¿a quién se la dedica? Se la dedicó íntegra a Miranda. Y dicen que Miranda fue el que dijo, si tú quieres estudiar medicina y la sociedad no te deja, disfrázate de hombre y anda a estudiar medicina. Y ella no se dejaba hacer exámenes físicos de nadie, pero murió, le hicieron la autopsia y es una mujer. Y durante 40 años se hizo pasar por médico. James Barry. Y ya estamos terminando porque en Oceanía tenemos a esta señora, Edith Cowan, que fue la primera mujer diputado de Australia. Y como ya los noto cansaditos, no les digo que aquí hay un error ortográfico, que nosotros los numismáticos buscamos errores en los billetes, en los microtextos. Mire cómo escribieron. En vez de poner responsibility, pusieron responsibility. En el microtexto. Ustedes dirán, pero que está bien ocioso para en un microtexto ponerse a buscar errores. Pues sí, los numismáticos lo buscamos. Bueno, termino con esto. Con lo que dijo el Gao. Me encanta este billete del Gao. Aquí estaba recibiendo el premio Nobel de Literatura en 1984. A él le exigieron que fuera en frac. Y él dijo, yo no me voy a poner un frac porque el frac no es mi traje típico. Mi traje típico es el liqui. Bueno, todavía no puede venir a recibirlo. No lo recibió, colgaron. Al ratico lo vieron a llamar, véngase con su liqui. Y aquí está bien, con las mariposas de Macondo. Y mire lo que dijo. También de allí puede venir mi convicción de que son ellas, las mujeres, las que sostienen al mundo mientras los hombres lo desordenamos con nuestra brutalidad histórica. Y algo de Galeano. El machismo es el miedo de los hombres, a las mujeres sin miedo. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos jubilados, además, espero que les haya gustado la charla dictada por el señor Gerardo Cerrada, el cual enmarca sobre lo que es la mujer y sencillamente celebrando el Día de la Mujer. No se olviden de suscribirse a la página de Jubilados y demás y darnos el respectivo like.